¿Me escuchan bien? Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas una vez más al taller de investigación 2. En esta mañana vamos a hacer una revisión rápida a manera de retroalimentación de preguntas, dudas que puedan surgir o que hayan surgido a lo largo de la construcción de los dos primeros marcos. La idea es que con esa retroalimentación ustedes ya la terminen, la completen y poder ver uno de los últimos marcos que tenemos, que es el marco legal. ¿Listo? Bien, eso vamos a hacer el día de hoy. El propósito también es charlar con ustedes en el tema de plan de acción tutorial, qué elementos ustedes consideran como importantes tenerlos en cuenta para el desarrollo de este semestre desde la parte de tutoría, algo que ustedes hayan encontrado, observado o que ustedes de pronto hayan visto la pertinencia de analizar o de realizar alguna actividad por el bien del grupo, a nivel personal, etcétera. Muy bien. Comencemos entonces. Me gustaría preguntarles qué dudas surgieron alrededor de la construcción de los dos primeros marcos. ¿Cómo les fue en la construcción? Si ya lo tienen terminado, si no, cómo han avanzado ya en la estructuración del texto, dificultades de pronto que hayan ocasionado, que hayan encontrado. Interesantísimo ver, por ejemplo, cómo van avanzando con el tema de los dos proyectos diferentes a monografía que hay, es decir, generar un diálogo interesante alrededor de los dos primeros marcos. Entonces, me gustaría darles paso a ustedes, a su participación, para que me comenten cómo van, en qué avanzan, dificultades, bondades o inquietudes que tengan alrededor de los dos primeros marcos, el marco teórico y el marco conceptual. ¿Quién se anima? Bueno, profe, nosotros pues terminamos el marco conceptual y tuvimos un acercamiento al marco teórico, pero pues sí estaría bien una revisión de pronto. ¿Quieres compartir brevemente y le dedicamos unos minuticos? Sí, un momento. Profe, qué pena, es que Vale me dice que si la esperamos un ratico que tiene como problemas con el compu. Dale, ¿alguien que quiera compartir? Cristian Daniel Romero, los chicos del emprendimiento, cómo avanza Cristian y Diego, Fernanda. Yo, profe, pues sí me gustaría que me dé una Listo, revisión. dale. Entonces ya le comparto. Profe, ¿podría dejar de compartir para poder compartir? Gracias. ¿Me confirma si se puede ver, profe? Bueno, Sí, eso. Bueno, pues digamos que yo avancé un poco ya en la construcción del texto, poniendo pues los antecedentes. A nivel internacional encontré tres tesis que me parecieron muy significativas, muy fructíferas para mi proyecto. Son de España y México, dos son de España y una es de México. A nivel nacional también encontré dos, también muy enriquecedoras, y a nivel local o regional pues no se me fue posible
encontrar en en la base de contenido. Pero bueno, Perdóname, estamos viendo es la pantalla como de tu Meet, no sé si, perdón, profe, espéreme. qué pena, creí que ibas como a hacer la introducción y ya me di cuenta como que estabas presentando el texto, ¿cierto? O algo Ya, así. profe. Ya. Ajá, eso que tú me acabas de hablar de las tesis, ese es el marco de antecedentes. Sí, Ya. y del marco teórico también, ya, profe, espérame, ahorita le presento. Pero recuerda que del marco teórico ya te puedes valer no solo de investigaciones, sino pues de teorías, de escuelas, Sí, profe. ¿cierto? Ah, ya, Ujú, ya. Ahí sí, ya. sí. Listo. Bueno, el marco teórico sí, encontré pues los teóricos que respaldan mi tesis, pues encontré a McLuhan, a Martín Barbero, también a López Vigil, a González Pasos, a McLuhan y Parker, también hice pues como una contextualización de lo que está pasando aquí en el municipio. También, pues como le mencioné, a López Vigil, a Mil y, y ya. Esos son como los teóricos. Y también a Mario Kaplun, que habla pues sobre los intereses de la radio. Me pareció pues bastante importante. Listo, muy bien. Y también avancé un poco más en la parte del marco conceptual, pues la verdad Ajá. no sé si esté bien, profe. Eh, eh, pues supongo que salen como del título, ¿cierto? Pues encontré el análisis cualitativo, el concepto de estudiantes y el concepto de emisora comunitaria. Creo que por allí también faltaría es como radio, ¿no? Recuerden que no son Ah, como todas las palabras, sino como las categorías de que finalmente se analizan y a partir de allí pues se vinculan con algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, ya, estudiantes, no sé como tal, como sea, si sea una categoría, ¿no? No sé, ya. estoy Ujú. seguro. Pero creo que ahí te falta, por ejemplo, radio y después sería como radio comunitaria, ¿no? Como para que tenga ese apellido y porque son completamente diferentes, digámoslo así, ¿no? En esencia. Ujú. Eh, pero un concepto general de radio creo que valdría la pena, como que lo tengas, ¿listo? Listo, profe. Lo Y de, ya. lo del análisis cualitativo, creo que tienes que enfocarlo bien desde el análisis cualitativo, eh, desde lo investigativo o desde el análisis de contenido, como tú, no sé, o desde la perspectiva desde que tú la estés mirando, ¿cierto? Porque análisis cualitativo puede ser desde la estadística, desde la filosofía, desde lo que tú quieras. Yo te Ya. aconsejo que te vayas más, si esa categoría la consideras importante, que no te vayas a lo de la Real Academia de la Lengua, sino más bien como al concepto desde lo epistemológico, por ejemplo, ¿cierto? Ya. Entonces tú puedes utilizar por allí y está allí a Sampieri, por ejemplo, desde la investigación, ¿no? Es Ya. decir, que no va a ser un análisis social, sino que va a ser un análisis desde el punto de vista de la investigación, con unas Ujú. características específicas, porque una cosa es el análisis cuantitativo y otra cosa es el análisis cualitativo. Entonces, vale la pena como detallar como esos elementos claros, porque desde el concepto, si tú te vas por la Real Academia, te generaliza tanto que termina siendo cualquier análisis cualitativo de cualquier cosa. Entonces, más bien, tú concéntralo en el análisis cualitativo desde la investigación, desde la epistemología, incluso desde la estadística, ¿vale? En el Ujú. libro de Sampieri de la sexta edición, allí está también. Dedica dos Ya. capítulos completos, uno a lo cualitativo y otro a lo cuantitativo. Entonces yo creo que por allí tú lo puedes como ir mirando. Incluso él hace
unas referencias a otros autores. Bueno, ahí como creo que eso te puede servir. ¿Listo? Listo, profe. Bien, hagamos una pausa allí. Me gustaría preguntarles si alguien tuvo algo, alguna situación similar la de Fernanda. Bueno, listo. Entonces, ¿algo más, Fer? No, profe, eso sería todo. Ujú. Listo. Muy bien. Allí esa recomendación nomás de las categorías, ¿vale? Del marco teórico, los autores que estás tratando están bien. ¿Tuviste alguna dificultad en la construcción del texto del marco teórico? No, profe, No. todo bien. Sí. Listo, muy bien. Bueno, Diego, Cristian, ¿ya están al día? Diego, Cristian. Bueno, parece que no están al día. Danilo, ¿cómo vas con tu proyecto de audiovisual? Profe, buenas tardes. Sí, buenos días, digo que es que tarde. Yo me levanto, está como oscuro, acá está lloviendo. Pues Bueno, sí, yo he adelantado, ya voy avanzado, pero he tenido ciertos problemas, sí, a la hora de redactar, como, pues, o sea, los autores más que todo, o sea, a la hora de asociarlos con lo que yo digo y con el siguiente párrafo. Pero sí le he estado trabajando, profe, sino que ahorita como me vine por acá a un pueblito y se derrumbó la vía, entonces me tocó quedarme acá y no tengo el documento ahí a la mano. Pero sí he estado adelantando y el marco conceptual también ya adelanté la mayoría, pues ese no era tan complicado, pues. bueno. Listo, Cristian, que levantas la mano, gracias. Cristian, Cristian, bueno. Adrián y Juan Camilo, Profe, pues nosotros hemos estado pues, esperando la retroalimentación que le pedimos la otra vez, de no me favor. llegó ningún documento. Sí, 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 tuvo que haberle llegado. No, no me llegó. Pero bueno, yo no, la propuesta no, yo me refiero es al marco teórico, al marco conceptual de este taller de investigación 2. Bien, dentro de 8 días entonces voy a abrir la tarea para que se adjunte el documento ya completo del marco referencial, ¿listo? Que es el marco de antecedentes, el marco teórico, el marco conceptual, si hay un marco contextual o un marco histórico, y lo que vamos a ver hoy, que es el marco legal, ¿vale? María José, ¿levantas la mano? Sí, gracias, profe. Era Ya, para saber si ya podíamos presentar. sí, dale. Profe, tengo una preguntita con respecto al marco contextual. O sea, uno puede, digamos, realizar, digamos, ¿cómo es que se llama esto? O sea, digamos, aquí, ¿qué es lo que va en el marco contextual? ¿Solamente la población o los aspectos del territorio también van ahí? Sí, exactamente. No es solo lo geográfico, digamos, sino también lo demográfico, lo socioeconómico, lo sociocultural, lo político.
En tu caso es bien importante tenerlo, Danilo, porque pues se constituye realmente en el núcleo de tu trabajo, ¿no? O sea, si no existiera esa vereda, pues no existe tu trabajo. Entonces es importante dar la información de contexto. Como bien tú lo dices, no solo lo geográfico, sino todo lo que enmarca, digamos, ese lugar, ese contexto. Hay investigaciones que no requieren un marco contextual, pero hay investigaciones que sí la requieren, como en tu caso, por ejemplo, en el que se trabaja específicamente con una vereda, como una comunidad que está asentada en un territorio. Eh, Recuerden que la investigación va dirigida a alguien que no sabe nada. Hagan ustedes de cuenta eso, que ustedes están escribiendo a gente que quiere, digamos, como generar conocimiento y a partir de eso es como tapar un hueco en un muro que tiene vacíos. Hagan de cuenta que el conocimiento es un muro y los huecos que hay en ese muro, esos son los vacíos de conocimiento y lo que su proyecto de investigación hace es sellar esos huecos. Y una manera de hacerlo, pues lógicamente es dando nueva información a la gente que no la conoce. Entonces, si tú empiezas a dar información de una vereda que está ubicada, que tiene un contexto y en un territorio, en un tiempo determinado, cuando la gente lea el documento y mire el documental, encontrará una, digamos, como una coherencia entre esas dos. ¿Listo? Vale, profe, sí me quedó claro. Muchas gracias. Listo, si quieres puedes continuar, María José. Sí, bueno, este fue como nuestro acercamiento al marco conceptual y pues el avance baja un poquito, ¿vale? Del marco teórico. Pues habría que leerlo, profe. Sube, vale. El marco, ¿qué conceptos ustedes generaron en el conceptual? Ya ves Pues se hablar trataron mujer indígena. principalmente, Ajá, sí, lo de las categorías, o sea, se trató primero mujer indígena, ya, luego vale, se lo vale. vinculó con acción comunicativa, finalmente bueno, después la participación y por último un poco de la cosmovisión que ya siguen, aunque la verdad fue un poco complicado sí conseguir esa información. Eso se reúne en el conceptual, en un solo párrafo, por así decirlo. Ujú, está bien. Bien ese análisis que ustedes hacen, esa interpretación entre uno y otro, ¿no? Como el punto de convergencia del que hablan allí, muy bien. Sí, sí. Ujú. Ajá. Aquí interesante ustedes cómo lo hicieron, el marco conceptual, y es que no fueron haciendo como definiciones una a una, sino que lo que hicieron fue ir definiendo algunos elementos o algunas categorías que están presentes en su investigación y elaboraron un solo texto, cosa que también es válido, ¿cierto? Hay ocasiones en las que se presentan mujer que ya sigue, ¡fuc! Como el concepto, y bueno, tiene que ser profundo, analítico, etcétera, etcétera, pero digamos, aquí lo que ustedes hicieron, y está muy interesante y está bien, es cómo fueron entrelazando los diferentes conceptos y lo unieron en un solo documento, digámoslo así, en un solo texto. Eso quiero rescatarlo y está muy interesante porque, bueno, aquí hay una cosa que hay que diferenciar entre el marco teórico y el marco conceptual. Yo quisiera, chicas, preguntarles a ustedes, no es una evaluación, sino es una manera de generar como esa discusión, es ¿qué diferencias ustedes encontraron entre el marco teórico y el marco conceptual que ustedes elaboraron? Bueno, profe, nosotros lo entendimos así, pues no sé si estamos bien, pero entendimos que quizás el marco conceptual era más las categorías pues con las que íbamos a trabajar, que teníamos que tener pues claras para saber sobre qué estábamos hablando, y el tema del marco teórico quizás eran los referentes que nos iban a servir para
para también establecer los resultados pues de la investigación. Sería pues como ese marco del que no nos podíamos desligar al momento de establecer las conclusiones. Profe, una preguntita. Respecto a eso, pues yo estaba mirando que primero era el marco conceptual, ¿cierto? Como en el orden del documento. Entonces quería preguntarle, o sea, como que nosotros empezamos el avance del marco teórico, pero quería saber si el marco conceptual y el teórico tienen que como que unirse, o sea, como el inicio del marco teórico debe tener relación con el anterior, porque, pues no sé, o sea, como que en el orden del documento sentía que se iba un poco y también quería saber si el marco teórico, o sea, las definiciones de los autores y de las anteriores investigaciones tenían que ser también como de acuerdo a las categorías que habíamos sacado, porque, pues bueno, lo estábamos en primera instancia. Nosotras en el marco conceptual hablamos de la mujer indígena, entonces en el marco teórico pues también lo iniciamos así, pero pues no sé si esté bien eso. Ya, lógicamente entre el marco conceptual y el marco teórico hay una relación, ¿cierto? Porque está construido a partir de las mismas categorías. Creo que ayuda mucho en lo que decía María José, es decir, el marco conceptual son, como su nombre lo indica, los conceptos en los que están presentes, digamos, en la investigación, ¿cierto? Y otra cosa, el marco teórico es la fundamentación desde teorías, escuelas, ¿cierto? Preceptos teóricos, qué sé yo, que hayan construido diferentes expertos, profesionales, institutos, alrededor de nuestras categorías de investigación. Entonces, lo que ayuda al marco conceptual es a aclarar, digámoslo de esta manera, y el marco teórico lo que ayuda es a fundamentar desde lo teórico y el marco conceptual desde el desarrollo de un concepto. Ahora, aquí lo que hacía Fernanda sirve mucho para tenerlo en cuenta. Bueno, profe, entonces me voy al diccionario y copio y pego eso. No, no se trata como de eso. El marco conceptual más bien es cómo yo desde una perspectiva específica de ese concepto, y era como lo que estaba manejando Fernanda allí. Análisis cualitativo, listo, claro que sí puede ser en un concepto el análisis cualitativo. Pero si tú pones análisis cualitativo y concepto, qué sé yo, pues te va a parecer hasta de teología, ¿cierto? Entonces es bien importante ir definiendo nuestros conceptos porque es algo, lo que yo les decía, como el lector no sabe nada, es decirle, mire, para nosotros mujer significará esto. Y el marco teórico va a decir, bueno, teniendo en cuenta que si bien está definido, ya entenderíamos nosotros lo que se entiende en la investigación por mujer indígena, lo que va a hacer es, en el marco teórico, es que si yo ya sé lo que es el concepto, a partir de ese concepto yo voy a ver qué teorías están dibujadas, qué teorías están desarrolladas a partir de ese concepto en el que yo me he apuntado, o el concepto en el que yo me voy por ese lado. Porque recuerden, y yo le decía a Fernanda, hay millones de conceptos y millones de perspectivas a través de las cuales yo puedo ver ese mismo concepto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la palabra valor. Si ustedes van a la facultad de contaduría, a la facultad de ciencias administrativas, económicas y contables, pues, ¿qué va a pasar? Van a dar un concepto de valor relacionado con esa disciplina, ¿cierto? Y si ustedes van valor y lo ponen acá en humanidades, pues seguramente va a ser, por un lado, valor desde lo ético, pero si tú le pones valor desde el derecho, va a ser otro tipo de valor. El marco conceptual lo que a mí me dice es, mire, mi idea de este concepto, o la idea en la que mi investigación entiende los conceptos es esta. Y mi investigación se fundamenta en estas teorías, en estas escuelas de pensamiento que
están presentes también en las categorías de mi investigación. Entonces, vale, sí tiene que ver, sí están relacionados, pero la forma de concebirla y de tratarla, digamos, como concepto o como fundamento teórico, ahí ya vas a encontrar la diferencia. ¿Listo? Entonces, no te asustes si se ven de pronto la misma referencia, o no duden ustedes en retomar su marco conceptual. No son, como decías tú, Valentina, para poderlo construir y darte respuesta tal vez a la primera pregunta. Entonces, si tú, ¿cómo hago para juntar esos dos? Pues hombre, desde el germen ya están unidos, o sea, van a tener nacidas desde las mismas categorías. Pero la forma en la que yo lo voy a tratar va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, en el marco teórico yo puedo retomar eso del marco conceptual precisamente diciendo que, teniendo en cuenta que la investigación se circunscribe en un concepto específico de mujer indígena a partir de, no sé, del concepto generado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Y allá pueden retomar el resto. La mujer indígena hace parte de ya como categoría de investigación, ya no como concepto. ¿Listo? Entonces, no sé si por allí te haya logrado comprender la pregunta, Valentina. Sí, profe, sí. Muchas gracias. Listo, muy bien. Eh, listo. ¿Quién más quiere continuar? ¿Alguien que sí haya realizado avances? No. Bueno, listo. Pilas los que no están participando, ¿no? Es bien importante la participación. La participación no es solo para yo decirles si hicieron o no, sino que la participación a mí me refleja el trabajo que ustedes están haciendo en el trabajo independiente, ¿vale? Entonces, para mí es bien importante escucharlos y saber. Yo no he visto avances hace mucho rato de Adrián y de Juan Camilo, no he visto avances hace mucho rato, cero avances de Cristian, he visto medios avances de Danilo, cero avances también en Cristian y Diego, medios avances en Sofía y cero avances en Santiago Bolaños. Recuerden, chicos, que es bien importante aprovechar estos espacios porque se retroalimenta, pero también se avanza, es la manera de verificar que ustedes están cumpliendo con su labor de estudiantes. Entonces, bueno, ahí les recomiendo para que después no tengamos dificultades y que de aquí a 8 días que ustedes presenten ya su trabajo final del marco referencial, pues no estén como con dificultades, ¿vale? Cristian. No, que bueno, es que estaba cayendo el internet. Lo que pasa es que yo estoy sin computador ahorita en el momento, por eso no le puedo, no, o sea, nosotros sí hemos hecho, además ya hicimos la primera asesoría con la Karina, ya estamos solucionando lo del INEM, también el sábado hubo una reunión de rectoría y de la coordinación del profe, pues del proyecto, lo que yo le había contado en la anterior clase, y pues estamos esperando que mañana, creo, Diego me confirma, mañana hay otra reunión para ver cómo vamos a hacer pues ya para comenzar el proyecto allá con los pelados. Entonces, pues eso Ya, habíamos hecho como avances también teníamos, mm, sino que no tengo cómo presentarme, profe, ahorita. bueno, yo también tengo una abuelita, pero se murió hace como 5 años, pero la tengo aquí. Profe, yo estoy conectado del celu. Ya, yo sé, o sea, chicos, o sea, los problemas, yo siempre les digo y les repito, chicos, por favor, no den problemas, den soluciones, no den pretextos, no den excusas, den soluciones. A mí no me sirve de nada decir, profe, es que usted no me ha retroalimentado el documento que nunca le envié, profe, es que estoy conectado de mi celular, profe, es que se casó mi esposa, no, profe, es que lo que ustedes quieran pueden decir. En todo caso, pues chicos, yo qué les digo, o sea, sepan aprovechar, ustedes, es su platica, ustedes, no sé, como qué concepto de educación tengan, pero en mi tiempo yo a mi profesor le, yo sabía que yo le estaba pagando y por lo tanto aprovechaba al máximo los espacios.
Y a mí sí me enseñaron eso, chicos, y es un vicio horrible eso de dar problemas y no dar soluciones, porque se quedan así. Entonces, si ustedes proyectan eso que ustedes me están diciendo, proyectenlo en su vida profesional. Entonces, su jefe le pide, Cristian, por favor, para mañana me trae un reporte del informe que usted se fue allá. Entonces, al otro día usted va a donde su jefe, que le está pagando, y le dice, bueno, tenga, aquí está mi informe, a ver, su informe. No, jefe, qué pena, vea, es que este fin de semana yo me fui de paseo y se me pinchó el carro y entonces yo tuve que empeñar el computador y no, 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 chicos, eso aquí sirve. Eso aquí en la universidad les sirve. ¿Saben por qué les sirve? Porque finalmente, ¿yo qué hago diciéndoles simplemente esto, haciéndoles un llamado con todo el cariño, con todo el aprecio, un llamado de atención? ¿Listo? Pero si siguen así en su vida profesional, créanme que que por la experiencia que yo tengo, cuando uno ve profesionales que no dan soluciones, uno espera que se acabe el contrato nomás, para que ya no volverlo a contratar. Y supongo yo que eso no quieren. Y no te digo a ti, Cristian, porque tú eres berraco y me gusta que seas como frentero y decir, profe, no tengo, profe, no hice. Lo mismo Danilo. Ya, no, sí, tengo, no tengo mi computador, ya, listo. Pero eso en la vida profesional, créanme que no les va a servir, no les va a servir. En fin, bueno, entonces vamos a lo nuestro, a lo de este curso. Pero antes me gustaría, porque este es el momento como más cansón y más harto como de la clase, porque ustedes sabían que las clases tienen una curva, ¿cierto? Inicia con interés, en la mitad hay como que se baja todo el interés y al final como que vuelve a subir el interés. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en mis clases yo la parte más harta la dejo al principio en la parte en la que uno es poco productivo, la dejo en la mitad y en la parte final yo otra vez retomo, digamos, como lo más importante. ¿Por qué lo hago así? Porque es una manera en la que yo puedo de alguna manera intentar capturar su atención. ¿Listo? Entonces, si yo empiezo a hablar ahorita del marco legal, el interés y la gana por el tema, pues es mínimo, porque estamos en un momento naturalmente como de cansancio mental. Entonces, para eso les propongo que cambiemos de actividad. Y el tema, pues, que me gustaría tratar con ustedes es sobre el tema del plan de acción tutorial. Me gustaría escucharlos a ustedes desde su experiencia, cómo han tratado, digamos, como un poco, bueno, ya casi no tanto, pero este encierro o esta misma pandemia, o qué les ha llevado a ustedes a enfrentar para ver si de alguna manera dentro del plan de acción tutorial nos inventamos un ejercicio, una charla, algo que nos ayude como a ir solventando como de pronto por allí situaciones que podemos enfrentar en este momento. Me gustaría escucharlos de manera pues libre y espontánea, como qué les gustaría, cómo se sienten, qué ven de urgente o qué ven de necesario para tratar a propósito de ese plan de acción tutorial. ¿Quién me ayuda? ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, para ayudarles un poco, como a nivel personal, ¿qué les gustaría de pronto por allí escuchar, recibir algún consejo, alguna charla de un tema que ustedes consideren importante en este momento tratar? Empecemos por lo personal. No sé, depresión, ansiedad, angustia, desesperación, o al contrario, saber enfrentar la vida, plan de vida, qué sé yo, etcétera. ¿Quién me ayuda para que esto sea pues que ustedes reciban algo importante de acá? Profe, pues sería como Profe. interesante, pues no sé, como que le ayuden a lidiar con tanto trabajo, que le bajen un poquito, porque es que, por ejemplo, no sale el jueves, ¿no? Y ya hay todo el fin de semana ocupado en trabajos y otra vez el lunes, o sea, no queda casi tiempo de salir a despejarse la mente un rato, pues.
Entonces, pero la verdad, pues no sé qué se puede hacer ahí, ¿no? Ya es como cuestión como de uno en organizarse, tal vez. Pero eso me da como un par de ideas, Danilo, gracias. O sea, el primero, pienso yo que puede ser como ver a nivel de programa, pues cómo se están trabajando, digamos, las tareas, por decir de alguna manera, ¿cierto? Las actividades, cómo se están delegando. Pero por otro lado, también me parece interesante que nos puedan ayudar desde bienestar, por ejemplo, en eso, en el aprovechamiento del tiempo o en técnicas de estudio o de organización. Me parece bien interesante eso para que, no sé, podamos organizarnos mejor, algún consejo. Bueno, algo que ustedes de pronto a ustedes les pueda servir de manera personal. Yo estoy, no estamos en contacto con bienestar, ese me parece un tema bastante interesante y necesario, digamos, como saber el manejo del tiempo o ejercicios o consejos para, o técnicas de estudio o de organización, bueno, qué sé yo. Aquí yo ya lo apunté, me parece un tema muy interesante. No sé, chicos, otro tema a nivel personal que ustedes hayan detectado. Profe, pues digamos que a nivel, pues no sé, yo creo que mis compañeros pues están de acuerdo conmigo, tenemos ciertas clases que son largas y tediosas, o sea, es como que, como dice usted, o sea, al principio uno no tiene toda la disponibilidad, escucha, pero pasado un tiempo, pues uno pierde como la concentración, los profes pues como que, no sé, se emocionan mucho en su clase y no nos dan como ese espacio, como un break, no en todas las materias, pero sí en algunas. Y pues un caso pues así como personal es con la profe de publicidad, que pues ella tiene como unos temas de estudio, de trabajo que son pues un poco, no sé, pues a mí no me gustan, son como incómodos, o sea, ella habla A mí mucho me como parecen innecesarios, creo que es como sí, la palabra. O exacto, sea, se a podría ella, aprender no, también con otros temas. O sea, no sí, necesariamente. O sea, es muy reiterativa con eso. Una vez, pues está bien, pero trabajarlos todo el tiempo es como, O sea, como que no, está no me repitiendo parece los temas o necesario. algo así, entiendo yo, entendería. No, o sea, cambiamos como la temática ¿No? académica, por así decirlo, pero usando los mismos ejemplos casi. Y, o sea, ya se vuelve como incómodo, sí. O sea, yo creo Claro, que sí es como que entiendo. pierde un poco de seriedad. Una vez, pues está bien, Y es que, pero utiliza los mismos ejemplos siempre y pues es un poco innecesario, lo veo yo. y es que María José se refiere a que los mismos ejemplos que utiliza siempre son un poco incómodos. ¿A qué se refieren, digamos, con ejemplos? ¿Los ejemplos como tal son incómodos, por decir? sí, profe, o sea, ella empezó con, no sé, que tenía una página de sex shop y empezó con eso y la otra clase también la siguió con eso, nos hizo hacer un análisis de una página pornográfica, entonces son temas incómodos, ¿sí? A eso nos referimos. Y cada Ya, clase es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, como que yo uno pierde el interés y dice como que, ah, qué pereza. ya, listo, muy bien. Profe, Bueno, o esos sea, son no como es temas, como, sí. perdón, no es como, o sea, que sean temas muy incómodos, porque pues al fin y al cabo es como algo muy normal en el ser humano y todos lo hemos experimentado y pues sabemos como del tema. Yo creo que el punto está en cuál es el trasfondo de tocar esos temas, ¿sí? O sea, a mí la verdad me enojó mucho el hecho de que pues, de que nos puso a analizar un caso de Pornhub, y pues sí, como a ponernos a buscar temas de pornografía que al final no tenía un trasfondo. O sea, eh, el caso de análisis lo podíamos hacer en cualquier otra cosa que nos iba a servir mucho más y no nos íbamos a sentir como tan incómodos haciendo ese trabajo, ¿sí? O sea, creo que ella toca esos temas porque cree que para nosotros no son como normales o algo así, porque él lo mencionó en una clase, dijo que ella hablaba de eso para crear normalidad en esos temas, pero no sé, siento que pues estamos ya en la universidad y si nos van a poner a analizar cosas, pues que tenga un trasfondo, ¿sí? Que nosotros veamos algo más que, no sé, algo tan banal como el porno. Entonces,
sí, como que plantearle la idea de que si nos va a poner a analizar cosas así, pues que tengan una razón de ser de verdad. Listo, ya comprendo. Bueno, dediquemos un ratico así como a casos particulares, ¿no? Ese es el caso de publicidad, especialmente, digámoslo así. No sé qué otras situaciones se hayan presentado en estas 5 semanas, pues, de inicio de clase. ¿Ninguna otra situación así particular? Bueno, de manera grupal, ¿cómo se han sentido ahora que somos grupos, pero dispersos, ¿no? Qué interesante eso, pero también no sé, ustedes como estudiantes, cómo se han sentido o como qué expectativas se pretenden cumplir con esto, con este nuevo sistema, ¿no? Incluso de estudio. De manera grupal se sienten bien, sí se sienten como grupo, o ahora ya se sienten mucho más dispersos, menos unión, menos ayuda, menos fraternidad. No sé cómo estén en el grupo. Profe, yo he notado esto, ¿no? Precisamente ahorita lo miramos como el silencio, ¿no? Que ocurre a cada rato, el profesor pregunta algo y como que uno está esperando que responda siempre el otro para seguir de segundo, así como que nadie se anima a responder de primero, así se equivoque. Pues digamos que a nivel grupal yo creo que seguimos como en la misma tónica, pues nosotros nunca hemos sido como muy unidos, digámoslo así, pero pues cada quien tiene ya su grupo de trabajo, ya saben con quién pues, realizar cada actividad y todo, pues mm, creo que estamos como en la misma tónica, la verdad. Muy bien, ¿alguien más? Gracias, Danilo, gracias, Fede. Muy bien lo que dicen. Silencio, ¿no? Tal vez como, puede ser como bueno, una parte que es del profesor, siento yo también, ¿cierto? Si no genera espacios de participación, pues de pronto puede ser un poco difícil. Eh, pero creo que también puede ser un tema como personal y grupal, ¿cierto? De animarse, de sentirse seguros, como dice Danilo, de no importa si se equivoque. Gracias, Fer, porque y ustedes, mm, digamos, como que no esconden esa forma de ser grupal o esa forma de ser colectiva, si se me permite el término, ¿cierto? Pero creo que se puede trabajar, como dicen ustedes, ya sabiendo que hay como sus parches o sus grupitos ya conformados. Esos dos temas me parece que son bien importantes, los que hemos tratado. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más que se anime a compartir? Sí, yo, profe, por el contrario, a Fer, yo opino incluso que hemos avanzado, a pesar de la virtualidad. Pero, o sea, siempre hemos tenido como esa característica grupal, pero yo creo que este último semestre, de hecho, hemos avanzado un poco en ese sentido. Yo no creo que estemos tan mal, o pues era como mi percepción, pero, pero yo sí siento que hay un avance en eso y pues es positivo relativamente. Así que pues creo que hay diferentes puntos de vista respecto a ese tema de convivencia. Claro, no, yo no digo mal y creo que Fer tampoco se refería a eso, sino como yo sí he sentido eso y yo sí coincido en eso con Fer, porque yo veo en otros grupos como que se charlan, se hablan de uno, del otro, tan, de tan. Hay una cosa que sí es clara acá y es que están conformados como sus grupos, ¿no? Y eso yo no lo veo mal, María José, más bien es como, digamos, desde esa forma de ser, y yo sí coincido también contigo en que, y también con Fer en este sentido, ya sabemos cómo son, o cómo somos como grupo, ya hemos avanzado en eso,
Es decir, ya no nos importa, que a mí me parece que eso es positivo y como dice María José, es un avance, ¿cierto? En el que yo ya pude avanzar así y no me malayo, no me mortifica, sino que por el contrario procuro como encontrar la armonía en el grupo bajo estas circunstancias. Y en esa medida coincido contigo, María José, que sí hemos crecido porque eso yo sí siento, pero seguimos siendo como un poco desarticulados como grupo, quiero decir. Con sus grupos, digamos, como con cada uno de los grupos, yo sí los veo muy claro y veo que, digamos, como que trabajan muy bien, ya se entienden, en fin. Pero bueno, como grupo pienso yo que por allí puede ser una manera de seguir avanzando. Cristian, Bits. Bueno, profe, por lo menos yo entiendo todo, pues ya sé que es que nos tocó acostumbrarnos así sea la mala, pero sí creería que hay que, no sé, de parte de dirección pues usted como tutor, jalarle un poquito a las orejas a los profesores con la metodología que se está usando. Hubo un tiempo que nosotros nos quejamos de eso y como que intentaron cambiar y volvimos a la misma monotonía. Pues en cuanto a lo que decía Fernanda, las clases extensas, se están dando las 3 horas sin descansos, solo hay clases que tenemos teoría y nos es hable y hable y hable y mire diapositivas y pues uno a la hora y media ya está perdiendo ya la atención porque uno ya se cansa de estar en el computador. Yo la verdad hasta la visión ya estoy perdiendo porque a mí ya me arden los ojos tanto estar en el computador, además de que pues más encima trabajo con el computador, entonces estudio y trabajo y todo el día metido ahí. Entonces yo creo que hay que ver otras alternativas también, ¿no? No sé, pues ahora con el permiso que se dio en la universidad de la alternancia, o no sé si podamos volver este semestre, pero pues sí tratarlo de hacer, porque la verdad está ya, o sea, hay clases que no, o sea, uno ya les pierde el hilo, por más que uno quiera. Por ejemplo, a mí publicidad me gusta muchísimo y es en lo que pues he venido trabajando hace unos tiempos y después nos tocó decirle a la profesora, porque ya después de una hora uno ya le empieza a perder el interés, bueno, aparte de los temas que esté tratando, pues se sabe que igual ella los está asociando con el tema de la publicidad y todo, y ella tal vez lo hace es como por llamar más la atención de nosotros, pero pues sí es, o sea, son canzonas las clases ya tan extensas y hablando de lo mismo, entonces pues hay que, no sé, qué podrán hacer ustedes para como reunirse y hablar de estrategias, utilizar más pues las ayudas que da internet y todo eso, porque ya se están volviendo monótonas otra vez las clases. Profe, Entonces, es distinto estar uno sentado en el aula y es distinto estar en el computador haciendo lo mismo y a veces a uno le da hasta ganas de acostarse porque le duele la espalda. Antes en la universidad uno van a salir 10 15 minuticos a la cafetería, estirarse. Acá es difícil, entonces, pues no sé qué se puede hacer ante eso. Listo, sí, es verdad, de pronto uno a veces como, créeme que a veces como profesor uno intenta como desde lo que uno tiene tratar de brindar como lo mejor, ¿cierto? Y yo entiendo que algunas veces pues no funciona, tristemente, porque pues nosotros no nos las sabemos todas. Sin embargo, hay unas cosas que sí se pueden manejar. Por ejemplo, que no sean las 3 horas, ¿cierto? Que cuando sean teoría y diapositivas, pues que no sea solo eso, ¿cierto? Ahí creo que hay un manejo que se puede hacer. Creo yo que sí es importante como mencionarlo, discutirlo con dirección, ¿cierto? Para que en las reuniones de equipo o al menos en la evaluación cualitativa que se hace con los profesores se les pueda hacer como esas consideraciones para que pues trabajen mejor, ¿no? Y pueda servir. Pero está muy bien, muchas gracias porque es importante escucharlos. profe, María sí, José. sí, gracias. Lo que pasa, o sea, con lo que dice Cristian, es que yo creo que se debería tener en cuenta que en este tema de virtualidad, el cuerpo necesita una pausa activa, por lo menos, porque, o sea, esa dinámica con el computador, la verdad, es bien pesada, sobre todo cuando hay clases, o sea, cuando no es solamente esa clase, no es solamente ese bloque, sino que se viene otro. Entonces,
Pues sí, eso por un lado. Segundo, yo no sé cómo están manejando el tema de las horas virtuales. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, un bloque de 3 horas de manera presencial, pues es mucho más fácil de completar hasta el último minuto. Pero virtualmente no sé qué tan necesario sea que los profesores digan, no, es que mi clase va de esta hora a esta hora y como sea, así sea rellenándola de la forma que sea, cumplir hasta el último minuto, porque pues no tiene sentido, incluso uno ya le pierde, pues ya le pierde como el ritmo o sea, pierde el foco de atención, pierde el ánimo de estar ahí como atento y menos si no hay esos espacios, como lo decía anteriormente, como de pausa activa. Nosotros creíamos que había como un tiempo determinado para cada hora, o sea, que las horas eran de tantos minutos y que dependiendo de eso, pues se podía negociar con la profe. Sí, eso sí, digamos como que por sentido común, si yo los tengo aquí hasta las 12 pues los mato, y más en epistemología, ¿no? Y yo siento que es más favorable que el profe se quede conectado durante las 3 horas y los estudiantes vayan a trabajar y que regresen cuando quieran durante esas 3 horas y tengan el espacio de clase para que ustedes puedan trabajar y tengan al profesor allí. Yo es como que lo que he procurado, pero realmente 3 horas es muy harto. Incluso yo no sé cómo lo hacen como profesores, porque les aseguro que yo a la hora, digamos como que sí, a la hora y media como que uff, pero ya después de 1 hora y media esa vaina es muy duro, hasta para uno como profesor, chicos. Entonces sí es un tema que hay que seguirlo discutiendo y que hay que llevarlo como sea dirección. Les agradezco pues por esta información porque eh, sí es que no sé qué sentido tiene hablar 3 horas, ¿no? Como que a veces es el síndrome, le diría yo, el síndrome del marxismo-leninismo centrifugado. O sea, digamos, como ya lo último que queda de eso de que si yo no trabajo las 3 horas van a decir que yo no trabajo, ¿cierto? Entonces pienso yo que eso no está bien y creo que eso pues no sirve. De todas maneras, comparto esa situación. Creo que también hay una preocupación por los profes en ese sentido que les digo, o sea, ya quieren, o sea, como que quieren dar las 3 horas, pero se dan cuenta que están cumpliendo un trabajo, pero que los están matando a ustedes. Y por eso siempre les digo que los mando a clase a seguir trabajando, pues que trabajen, pero que yo estoy allí para que puedan hablar, que puedan regresar. 2, 3 personas han regresado. Les agradezco a esas 2 personas porque ahí yo me doy cuenta que sí están trabajando y que no es que se desconectan, van a tomar café y después ya se fue la clase, ya son las 11, ya no hice clase, ya que ya llegó mediodía, sino que al contrario, hay incluso que yo sé, pues uno cuelga y no ahí mismo va a seguir trabajando. Yo sí soy así porque a mí no me gustan las filas, yo sigo acabando rápido, pero hay gente pues que necesita levantarse, hay gente que necesita tomar su café, que no ha desayunado incluso. Entonces, pues bueno, eso se lo puede manejar, yo lo voy a llevar a dirección, lo voy a elevar al programa para que nuevamente, digamos, los profesores sepamos que los matamos a los estudiantes con una clase de 3 horas. ¿Listo? Bueno, no sé qué otra situación se haya presentado. Sí, no, de hecho, y hablando pues de esto, sí tenemos una profe, pues que ella sí dice, no, es que mi clase dura 3 horas y la lleva hasta el final, y yo me es como que, pero no, denos, no sé, un break, sí, les doy media hora, pero bueno, seguimos hasta la hora que es. Incluso nos iba a dar una hora más pensando que tenía la clase hasta las 7, y la clase es hasta las 6, y ella decía, no, es que es hasta las 7 y tengo que seguir hasta las 7. Y después ya revisó el horario y todo, y nos da clase hasta las 6, hoy, de 3 a 6. Entonces uno sí se cansa bastante. Era eso. Listo, yo voy a insistir como en el manejo de los tiempos sobre todo, ¿cierto? Y de las actividades que se desarrollan. Bueno, bien. Profe, para aclarar María un José. poco, o sea, es que este problema, bueno, uno era el problema de la profe de publicidad, pero del que está hablando ahorita Fer, y Fer, corrígeme si estoy mal, es con el espacio académico de diseño y gestión de proyectos. Fer. Sí, con la profe María Ángela.
con Ajá. ella. La profe Ángela, María Ángela. Ajá. Sí, también es un poco. Les da 3 horas así, derecho. Sí, sí. Yo voy a hablar con ella, es más fácil hablar directamente con ella en este caso, digamos, particular, específico de eso, por 2 razones. La primera es porque yo la conozco, María Ángela, ella fuimos compañeros de la universidad y luego hemos hecho un par de proyectos juntos, entonces tengo como la confianza de decirle. Ustedes comprenderán que hay profesores y herir sus susceptibilidades implica pues mucho más allá de decirle así, ¿cierto? Eh, es bueno, como que se pasó de las 6 y demás. Y bueno, yo le voy a hablar, yo le voy a decir, por un lado porque lo conozco y dos, perdónenme lo que les voy a decir, pero pues porque es nueva, ¿cierto? Entonces, el profe nuevo, yo siento que es lo que yo les estoy diciendo, o sea, sienten que, uy, soy nuevo, y donde el profe Francisco entre a las 5:40 a la clase y no esté, me va a matar, me van a echar, no, yo quiero quedar bien. Entonces, lógicamente, pues eso pues repercute en ustedes, ¿no? Como estudiantes. Y hay que valorarlo también, ¿no? O sea, no decir, uy, no, esa profe, ¿cómo nos va a dar 3 horas? Sino decir, ve, nos está dando 3 horas, ella piensa que yo no sé qué, pero lo que dice Cristian es verdad, es que una cosa es estar sentado 3 horas y que uno como que se mueve del pupitre, uno que, como que voltea a ver, se ríe del estudiante, del compañero que está sacando humo que se lo comió, entonces eso es diferente, acá uno no ve nada, uno se estresa, acá está frente a una pantalla. Créanme que como profesor es bien difícil porque uno no los ve, uno no sabe si están bravos, están tristes. Uno en clase los miraba y uno decía, algo le pasa a ese estudiante. O uno miraba acá y uno decía, o al final de la clase uno decía, ven, quédate, tal. O uno incluso en el break, uno escuchaba a los estudiantes cosas. Decir, hola, ve, esa profe nos, qué harta. Entonces, ¿quién? ¿Qué es profeta? Entonces, como que esa proxemia permitía otras cosas. Pero hay que aprovechar como los espacios que tenemos acá de la mejor manera y yo le voy a decir a la profe María Ángela para que también ella vaya ajustando. Denle la norma de la ventaja, como quien dice, o sea, la primiparada, de pronto todos fuimos así, así era cuando uno llegue, así es cuando uno llega, pero bueno, no se preocupe que ahí se lo va a manejar. ¿Listo? Bueno, Profe, pues esa Cristian. era la cuestión que yo le decía. O sea, que sea el general, o sea, no solamente a la profesora María Ángela ni a la profesora Ángela, No, claro. que se concerten unos horarios de descanso como si estuviéramos en la universidad. O sea, me parece más que se hagan las cosas más participativas. Eso pues como lo que hay como en error, que es que si no hay descanso, nosotros a la hora ya estamos pensando en tomarnos el café y créame, como usted dice, usted como no está viendo, la persona baja, se toma el café, se desentiende de la clase. Bueno, pues hablo yo personalmente siendo sincero. Entonces, mejor que lo haya, entonces uno ya sabe, bueno, cada hora vamos a tener un descanso de 10 minutos, entonces, pues para estirarse, para, yo qué sé, pues, para lo que tengamos que hacer, hasta para ir al baño, ¿listo? Entonces, pues que ser por lo menos, pero que las hayan, porque es que pasan derecho y dan 10 minuticos y 10 minutos por reloj. Bueno, no sé, no creo que funcione, eso es lo que están haciendo, entonces, pues, que se concerte algo Ya. para todos. Sí, por supuesto, no, yo les decía es como de la solución inmediata de la profe María Ángela por las 2 razones, porque la conozco y porque es nueva, entonces es más fácil decirle a ella, digamos aquí, de María Ángela, perdóname, yo soy tutor de séptimo, una cosita, yo sé que tú eres nueva, yo te recomiendo que no des tantas las 6 horas, deje ejercicios, Y eso mismo, o sea, no digo que yo no vaya a hacer lo que yo ya me había comprometido, que es elevar esa situación generalizada a dirección. Lo que me refería es que al caso específico de María Ángela, pues a mí me queda más fácil para que hoy a las 6 no les dé, porque yo la reunión la tengo el viernes. O sea, el viernes, hoy ustedes van a las 3 y los tiene hasta las 7. Entonces yo decía era como más rápido, más ágil con María Ángela, pero lógicamente, Cristian, que esto es una necesidad sentida del grupo, generalizado, y que la voy a elevar a la dirección como habíamos quedado, pero sí te entiendo, digamos, como tu interés de que no se vaya a quedar de pronto solo con un profesor. ¿Listo? Está muy bien. Bien. Listo, creo que ahorita ya estamos con más ánimo, creo que estamos con más interés y no se nos ha ido como la paloma o ya están tomando café allá abajo en la cocina.
Ahí estamos bien, No, profe, ahí no, estamos. profe, aquí estamos. Bueno, listo. Entonces, si están aquí, creo que es más fácil ahorita para terminar, digamos, como de manera práctica, pero de manera también como eficiente. ¿Listo? Les voy a compartir. Les agradezco que si tienen alguna pregunta o no estoy viendo, no están viendo Millán, por favor me lo comenten. ¿Listo? Bien. Retomemos rápidamente lo que es el marco referencial para que no lo perdamos de vista y lo tengamos muy claro. Y es que el marco referencial comprende una serie de marcos que me van a servir a mí, como su nombre lo indica, de referencia ante el tema que yo estoy investigando. Marco referencial se comprende del primero, que es el marco de antecedentes. ¿Quién me dice que es el marco de antecedentes? A ver, por aquí, alguien que lo vea, Santiago, ¿me puedes decir qué es el marco de antecedentes? Bueno, el marco de antecedentes son... Listo, El, Santi. mar- el marco de antecedentes es el marco en el cual, al hacerle el análisis a una investigación, eh, en este se pone la información sobre los temas relacionados con la investigación que estamos haciendo principalmente. Bueno, no se olviden que el marco de antecedentes son todas las investigaciones que se han desarrollado alrededor de mi tema de investigación y que me va a permitir a mí saber en qué estado del tema que yo estoy tratando pues está. ¿Listo? ¿Qué es el marco teórico? ¿Quién me dice qué es el marco teórico? A ver quién está por acá. Danilo o Fernanda. Profe, pues el Danilo. marco teórico es el que nos ayuda, digamos, a sustentar mejor nuestro trabajo, ¿no? Saber qué investigaciones tal vez eh, Pero nos no es pueden tanto las ayudar, investigaciones, ojo, más que porque todo, ajá. digamos, de la teoría, ¿no? Investigar teóricos, fuentes, sí, o sea, digamos, autores que hablen también de nuestro tema, que den otro punto de vista también, relacionado, obviamente. Eso es la fundamentación, como dice Cristian Daniel, es la fundamentación desde lo que tú dices, Danilo, desde los teóricos, desde las escuelas, ¿cierto? Desde pensadores que han tratado el tema de investigación y le apuntan a mi proyecto de grado. Finalmente, ¿qué es el marco conceptual? Que ya lo habíamos visto, que lo terminamos de revisar. ¿Qué es el marco conceptual, Christian Bitz? Ahora sí ya se fue a tomar café. Bien, el marco conceptual son los conceptos o los principales conceptos que están presentes en mi Profe, investigación. ¿qué Cristian? Es que usted no se sabe hablar de los Cristian. Sí, yo te dije Christian Chavitz. Ah, profe, el marco conceptual puede ser lo que nos pone en contexto del tema que estamos tratando, ¿no? Bueno, ojo, porque El ese es tema el que marco estamos tratando en conceptual. El marco conceptual son los principales conceptos que se enmarcan y en mi conceptos, pues, investigación y que se diferencian del marco teórico porque no son la fundamentación teórica, sino que se describen los conceptos, o sea, aclaran los principales conceptos que están presentes en mi investigación. Entonces, uno sirve para saber qué es y en el marco teórico lo que nos hacen los teóricos es que nos fundamentan desde su pensamiento. ¿Listo? Y dentro del marco referencial también está el marco contextual, que ya lo habíamos dicho, es decir, brindar el contexto de la investigación en la que yo estoy
No necesariamente todas deben tener un marco contextual, pero sí las que, al menos las que trabajan con comunidades o las que están en un territorio específico o o con una organización en particular. Entonces, por ejemplo, decíamos, un marco contextual, y es importante, bueno, no está Pilar, pero decíamos, es importante el marco contextual porque me va a decir, esta organización está presente en este territorio con estas condiciones. Una cosa es esa fundación en Pasto y otra cosa es esa misma fundación en Tumaco, ¿cierto? Entonces, el marco contextual es bastante importante en las investigaciones. Por ejemplo, Fernanda, lo mismo, ¿cierto? Pero en los chicos del INEM, el marco contextual de Pasto no sería, porque sería un marco contextual gigantesco innecesario, pensaría yo. En este caso, el marco contextual sería, es decir, el colegio como territorio, digámoslo así, ¿cierto? O sea, cómo se asienta ese proyecto de investigación en ese territorio llamado colegio. O sea, ¿dónde está ese proyecto? Entonces, saber que el colegio se fundó hace tanto, que tiene una emisora hace tanto, que cómo ha sido su evolución, la evolución o la involución, qué sé yo, o el desarrollo, de tal manera que tengamos claridad en ese contexto que nosotros estamos trabajando. Bien. Y para finalizar el marco referencial, nosotros tenemos el marco legal. ¿De acuerdo? El marco legal, como su nombre lo indica, es este marco constitucional, o como decimos acá, es la fundamentación legal en la que se enmarca la investigación. ¿Ya? Si yo estoy hablando de radio, ¿qué marco legal tendrá la radio? ¿Sí? Ah, ya, es que hay una ley que rige o que reglamenta la radio comunitaria. Hay que ponerla allí. Bien. Como ustedes saben, o si ustedes ya vieron, creo que eso se lo ve en geopolítica y poderes locales, la constitución de un gobierno, ¿cierto? Se reglamenta a partir de las leyes, decretos, sentencias o reglamentaciones que se emitan propias de, digamos, de su disciplina o de su competencia, perdón, y que estén relacionados con mi investigación desde el nivel internacional, desde el nivel regional y desde el nivel local. Ustedes saben que a nivel internacional hay normas, por ejemplo, ahorita el grupo de María José presentaba el CDIH, ¿cierto? Hay otras, por ejemplo, también a nivel nacional. El primer marco legal que nosotros tenemos, ¿cuál será? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál será el primer marco legal que nosotros podemos tener en cualquier investigación? La constitución política, ¿no? Muy bien, la constitución política, Adrián, gracias. Entonces, lo primero a donde yo tengo que ir es a la constitución política, ¿listo? Y a partir de la constitución política, que es ese marco grande que nos rige a nivel nacional, a partir de allí ya se van desprendiendo diferentes leyes, por ejemplo, ¿cierto? Que pueden ser emitidas por un ministerio, ¿sí? O pueden ser una ley presidencial, o puede ser también una ley reglamentaria, ¿listo? También pueden ser decretos. Recuerden que los decretos ya van de diferente nivel, ¿cierto? Entonces, a nivel nacional serían las leyes. A nivel departamental pueden ser las ordenanzas, ¿cierto? A nivel Profe, local, los decretos. María José. en el caso nuestro, por ejemplo, puede haber un marco legal especial para el resguardo, ¿cierto? Ajá, puede haber una ley especial para el resguardo, la norma propia que llaman, ¿cierto? O la ley propia Ya. también la definen. Seguramente debe estar allí. O una ley que ampare también la ley propia, puede ser, ¿cierto? De tal manera que ustedes pueden hacer. Pero ahí está muy bien, María José, tendríamos que ir definiendo, seguramente que el marco legal indígena tiene algo que ver con esos conceptos que ustedes están trabajando, de participación, de comunicación, ¿cierto? Varios. Bien.
Entonces no se olvidan, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. A nivel internacional, pues pueden ser, por ejemplo, protocolos, protocolo de Kioto, protocolo de Kenia, protocolo de Suiza, protocolos, esos son los a nivel internacional. A nivel nacional, las leyes del ministerio, las leyes de procuraduría, las leyes de las ordenanzas a nivel regional, es decir, en el departamento cuando se emite una ley se llama ordenanza. También los decretos a nivel ya local, es decir, a nivel de alcaldías, ¿sí? Sentencias a nivel ya de jurisprudencia nacional, pero desde otras instancias, por ejemplo, las sentencias de la Corte Constitucional, las sentencias de la Fiscalía, las sentencias de todas esas ramas. Y las reglamentaciones, qué sé yo, el código de ética, el código de policía, sí, las reglamentaciones que se hayan dispuesto a ese nivel, a estos diferentes niveles. Ahora, ojo chicos, y aquí es bien importante, no es un listado de leyes y yo no voy a coger, profe, encontré una ley hermosísima de 700 páginas, la voy a poner allí, entonces, investigación, como tenías 20 páginas, pues con ese marco legal, con esa sola ley, profe, yo ya lleno 20 páginas. No nos sirven. No es el listado de leyes, ¿vale? No es el listado de leyes. Porque no nos sirve poner la ley allí, porque la ley ya está, ¿vale? Entonces, si la ley ya está, entonces, ¿cómo hago yo para buscar la reglamentación? Pues la tengo que buscar en las diferentes bases de datos de la nación, ¿cierto? De nivel internacional. Y ustedes ponen leyes relacionadas con el tema que ustedes están tratando y les aseguro que les van a salir más que suficientes. Bien. ¿Cómo lo vamos a organizar el marco legal? ¿Listo? Entonces, hay un orden, hay ocasiones en las que se hace en orden alfabético, pero en el marco legal no necesariamente, y este es como lo mejor que uno puede hacer. Lo primero, buscar en la Constitución Nacional, lo que yo les decía, el marco grande que nosotros tenemos es la Constitución Nacional, ¿cierto? Entonces, busquemos los artículos de la Constitución Nacional, pongámoslo así porque es un nombre propio. ¿Cierto? Luego los convenios internacionales o los protocolos, lo que yo les digo. Luego ya nosotros vamos bajándole un poco y nosotros ya vamos a las leyes o a las sentencias relacionadas, a la sentencia de la Corte Constitucional, a lo que yo les decía. Y al final, los decretos regionales que nosotros podamos tener. En la actualidad hay una ventaja y es que la normatividad está disponible por orden, digámoslo así, por orden constitucional, subirlas, estar en el sistema, disponibles. Cuando ustedes hacen una ley y ustedes la promulgan, entonces, ¿cómo inicia? Con la iniciativa legislativa. ¿Quién puede tener una iniciativa legislativa? La puede tener el ministro, la puede tener los ministerios o también la podemos tener nosotros como ciudadanos. ¿Ya? Entonces ustedes hacen una iniciativa constitucional o una iniciativa legislativa. Vamos a levantar la mano y digo, yo tengo una ley y la voy a proponer. Luego ya se va todo el trámite legal, que no se los voy a dar ahorita, esto no es, pero ya pasan todos los debates, ustedes saben que tienen que entrar por alguna de las cámaras o por el Senado, ¿cierto? Y luego el Congreso en pleno. Es decir, si ustedes emiten una ley y la pasan por la Cámara de Representantes, tienen que pasar 2 debates y luego se va al Senado y luego se va al Congreso en pleno. Es decir, ustedes tienen que, para que su ley sea aprobada, tienen que pasar, digamos, como 4 debates. No sé si de pronto ustedes en noticia decir, la ley pasó el primer debate, listo, pasó el debate digamos, el orden de ley por donde lo pasó, por la Cámara de Representantes o por el Senado, porque el Congreso es el que emite las leyes, no se olviden. Entonces, cualquier ley tiene que pasar por allí. No sé si ustedes han dado cuenta que hay leyes que no pasan. ¿Saben por qué no pasan? Porque dentro de las diferentes cámaras o dentro del Senado hay gente que apoya o no apoya esa iniciativa legislativa. Entonces, si todo el Centro Democrático está plagado, el Congreso del Centro Democrático, y uno de los verdes lanza una iniciativa legislativa, es muy difícil que pase esa ley, o hay ocasiones en las que no pasa la ley, porque no les interesa a los del Centro Democrático que las leyes del Partido Verde, en este caso me estoy inventando, pasen, ¿cierto? Y así lo mismo, que falta un voto y para que aprueben la ley del Centro Democrático, pues se ponen de acuerdo los verdes y no lo dan.
un cambio radical y no se lo dan. Por eso ustedes se van a dar cuenta que al nivel de constitucional, no sé si ustedes han escuchado que las coimas, que la mermelada. Entonces, el presidente, para que le aprueben la ley del IVA del 20%, lo que hace es darle a los congresistas apartamento en Miami. Entonces, los congresistas, cuando llega la ley, lo que hacen es aprobarla, pues porque este man me dio esa coima o esa mermelada que llaman. ¿Listo? ¿Por qué les cuento eso? Porque ustedes necesitan buscar esas leyes que están en todos esos niveles que se hayan definido en Colombia, en el mundo, en Nariño y aquí a nivel local. Si no los tienen, no importa, pues lo importante es que ustedes hagan una búsqueda de esa información. ¿Listo? Hasta allí, ¿alguna pregunta en torno a lo que es el marco legal, que es la fundamentación legal que se enmarcan desde las leyes, ordenanzas de mi investigación, y cómo se organiza desde la Constitución Nacional, los convenios internacionales, las leyes, las sentencias relacionadas y los decretos regionales? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, profe, en nuestro caso, por ejemplo, sería el P y todo eso también lo hay en ese marco legal. Muy bien, porque aunque no es un marco legal, pero sí es un marco reglamentario, digámoslo así, ¿cierto? En el manual de convivencia también, sí, en tu caso particular. ¿Por qué? Porque, no sé, en el manual de convivencia ustedes lo leen y se dan cuenta que en el artículo 5 del manual de convivencia es que se procurará que los estudiantes tengan un ambiente lúdico y que se desarrollen competencias comunicativas, culturales y digitales. No sé, me estoy inventando, Cristian. Mira, allí tú ya tienes ese artículo para incluirlo en el marco legal. ¿Cómo lo vamos a incluir? Entonces, es decir, a nivel local, en la institución educativa INEM, hay una reglamentación vigente que es no sé, como tú dices, el manual de convivencia. En este manual se da claridad en la manera como los estudiantes pueden participar y el ambiente en el que ellos tienen derecho a desenvolverse. ¿Listo? Pues miren, ahí ustedes ya están desarrollando. Ojo, chicos, aquí, ojo con lo que yo les decía aquí. No es un listado de leyes, porque las leyes son larguísimas, densas, complejas, y eso es jurisprudencial, o sea, eso es para abogados. Entonces, les voy a dar aquí tres consejos, ¿cierto? Para construir el marco legal. ¿Listo? El primer consejo, ¿sí? Es no escribir toda la ley o la norma o lo que es cierto, ¿cierto? Y aquí está, la clave es parafrasear. ¿Listo? Y obviamente citar. ¿Listo? ¿Qué significa parafrasear? Parafrasear significa que yo me leo la ley, sé en qué consiste y con mis propias palabras digo en qué consiste esa ley. ¿Listo? Segundo, no haga un listado. De todas las normas, sino que busque la que más se ajuste o la más actualizada. ¿Listo? Y tres, busque adecuadamente en Internet, que es el sitio donde están todas las leyes a todo nivel, porque como les decía, es obligatorio para todas las organizaciones subir esa ley. Después de que ya pasa los debates, todo lo demás se publica y se da a conocer, chicos. Entonces se vuelve público esta información. Entonces es importante que ustedes la sepan buscar en el lugar adecuado, en Internet, pero que la sepan buscar bien. ¿Listo? Bien. Abramos un espacio para preguntas, para inquietudes en torno a este marco legal.
los escucho para que ustedes se vayan a buscar esas leyes y ojo, yo me quedo aquí conectado para que ustedes regresen. Profe, no encontré ninguna ley, ¿y ahora yo qué hago? Oh, profe, encontré 1.000.000 de leyes, ¿cuáles escojo? Entonces, preguntas, chicos que tengan alrededor del marco legal. Profe, por ejemplo, uno encuentra una ley y tiene varios decretos que cumplen o que aportan a la investigación. Ahí cómo se hace. No sé. Ojo, que hay ¿tú dices artículos o, por Es ejemplo, que yo encontré, profe, es que yo encontré una ley que dice, espérame. Em, yo encontré, a ver. Yo encontré una ley que es la ley 375 de julio 4 de 1997 de los principios y fundamentos de la ley de juventud, em, que habla sobre la participación y los derechos sociales que tienen los jóvenes entre 14 y 26 años, los define y sigue con los artículos. Y pues estos artículos son como interesantes porque pues aportan como a los jóvenes, que les da como la posibilidad de ser partícipes de, no sé, de cualquier medio de comunicación, sea masiva o comunitaria. A eso me refiero. Y dice la ley, bueno, el decreto número 1 dice tal cosa, el decreto número 2 dice tal cosa. Y así. por eso te digo, el decreto o el artículo, es que ahí hay una cosa diferencia y creo que te estás Ah, confundiendo allí. Artículo, decreto, eso es lo que no te entiendo. Porque es que una ley no tiene la ley tiene artículos, pero no tiene decretos. El decreto es un documento. Ya. ¿Sí me entiendes? Entonces tú te refieres a los artículos o a unos decretos reglamentarios de esa ley. Los decretos, profe. A eso me Ya, refiero. eso. Pero el decreto reglamentario, pues seguramente no van a ser los 20 que... Verán, chicos, lo que pasa es que, por ejemplo, digamos que hay la ley, lo que tú dices, la ley de juventud, ¿cierto? Pero resulta que la ley de juventud es la ley que ayuda a que el joven participe, ¿cierto? Pero que también no solo participe, sino que también emprenda. Y no solo que emprenda, sino que también desarrolle desde la parte cultural. Entonces, lo que hace la ley es emitir aquí está la clave, Fer, emitir unos decretos reglamentarios alrededor de esa ley. Entonces, el decreto lo que dice es, amparado en la ley tales que dice que el joven tiene que emprender, ¿sí? Se hace este decreto para reglamentar cómo el joven va a emprender. El artículo 1 dice que es emprender, el artículo 2 dice que es juventud, el artículo 3 dice los mecanismos para emprender, el otro artículo es el presupuesto para emprender y el quinto es el procedimiento para que el joven emprenda. Mira que ahí está reglamentada una parte de esa ley de juventud, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que tú tienes que ver es que si tu proyecto tiene que ver con ese decreto que tiene que ver con lo cultural, con lo participativo, ¿con qué? Y la clave que yo les decía acá es parafrasearla. Es decir, yo leo la ley y yo digo, miren, la ley 735 del 93 es la ley que reglamenta todo lo dispuesto con la ley de juventud. Entre los elementos principales se encuentran este y este. Ese es el resultado, ojo, de haberlo leído la ley. No toda, obviamente, pero al menos entenderla, comprenderla para que tú la puedas parafrasear. De tal manera que tú ya puedes decir, esta ley trata de esto y el reglamento que me sirve de esta ley o el decreto que me sirve de ahí, es el decreto reglamentario de la participación política. Me estoy inventando. O no, es que de participación política a mí no, pues porque es como es radio, entonces más bien es como de la participación en el espectro electromagnético, me estoy inventando. Listo, mira, ese decreto ley te sirve. ¿Qué significa eso? Que tú puedes coger toda la ley y tú puedes tomar los decretos reglamentarios principales o más pertinentes para tu investigación. ¿Listo? Ya, profe, muchas gracias. Muy bien. Listo, preguntas que surjan alrededor de este tema.
Ninguna. ¿Están listos entonces, listas para ir a buscar información relacionada con sus proyectos de investigación? Silencio negativo. Bueno, bien. Entonces, chicos, como siempre. Profe, Valentín, perdón, una pregunta. tranquilo. En esta parte tenemos que hacer casi como el marco teórico, ¿cierto? Pero pues simplemente sería citar como pues todos estos referentes Buena, legales. buena pregunta, pero no, no es tanto construido como un solo documento, no. Aquí sí nosotros necesitamos ver, ojo con esto que les iba a decir. Miren, este es el orden, digamos, como que yo les propongo. Primero, los artículos de la Constitución Nacional, ¿cierto? Entonces, no sé, la investigación en la que, o la presente investigación en la que trata el tema de mujer indígena y comunicación y bla, 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 dentro del nivel internacional, nacional y regional, se enmarcan diferentes leyes, decretos y normas. Me estoy inventando pues diferente de lo que yo vaya construyendo, ¿cierto? A continuación se presentarán los artículos de la Constitución Nacional, los convenios internacionales, las leyes y sentencias relacionadas y los decretos regionales que enmarcan la investigación. Listo. Aparte, subtítulo, artículos de la Constitución Nacional. Artículo 23. El artículo 23 de la Constitución trata de yo no sé qué, yo no sé qué, y sirve para investigación, por tanto. Abajo. Artículo 94. El artículo, si me entienden, es decir, no tengo que ponerlos literales, no tengo que ponerlos todos, y no tengo que hacer el ensayo o el ensayo jurisprudencial de los artículos de la Constitución Nacional. Simplemente lo que yo puedo hacer es ir tomando artículo por artículo que a mí me sirva y lo voy poniendo, ojo, la clave acá, ojo, parafraseando, ojo, no es describir toda la ley, o toda la norma, todo el reglamento, ¿ya? Bueno, en los artículos de la Constitución hay unos artículos que son corticos. El artículo número 1, derecho a la vida. ¿Yo cómo parafraseo el derecho a la vida? No lo puedo parafrasear, ¿cierto? Pero seguramente habrá algunos que sí, por ejemplo, en términos de la participación ciudadana, en términos de los mecanismos de regulación, en términos de todo eso, yo sé que van a existir, pero ojo, no se la escribe toda, se la parafrasea. ¿Cómo hago yo para parafrasear algo? Pues leyendo, sabiendo de qué se trata. No me tengo que volver el abogado pues, de la familia que quiso mi mamá, no. Tengo que entender, comprender y citarlo a propósito de mi investigación. Hay estudiantes que llegan con toda la Constitución, control C, control V. Le digo, listo, de la Constitución, ¿cuál te sirve? No, todos, profe. ¿Cómo así que todos? Sí, todos, profe. No, o sea, hay que escogerlos, hay que definirlos. Y obviamente parafrasear y obviamente citar. ¿Listo? Muy bien. No sé si ahí pude responder a la pregunta. Bien, ¿alguien más? Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en mi Danilo. caso, yo estoy trabajando, digamos, con la memoria histórica, ¿no? Entonces, en esta medida, por ejemplo, si se saca una ley que dice que, o sea, digamos, en contra de los cultivos ilícitos, que ya se los tiene que erradicar, ¿me podría servir eso o podría mejor, no sé, eso ubicarlo tal vez en el contexto más bien? Ah, sí, buena pregunta, Danilo. Lo que pasa es que al final cuando uno empieza a leer, uy, no, esa ley de tierras, listo, me sirve la ley de tierras, pero pues la ley de tierras es demasiado general para tu investigación, ¿cierto? Entonces, de pronto sí, puede ser la ley de tierras, pero la ley de tierras es un pedazo de la ley de tierras, por ejemplo, ¿cierto? Un apartado o algo de esa ley. Porque no podemos ponerlas todas y todo de todas las leyes, sino de lo principal. Y vuelvo y repito, pues hay que leerla, comprenderla y parafrasearla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú tienes la ley 1448, que es la ley de víctimas, pero esa ley 1448, pues, esa es toda la ley de víctimas.
pero tiene 400 páginas. No sé si la ley de víctimas está emparentada con tu proyecto de grado. Más bien no sería como la ley de víctimas, sino la ley de tierras, que en este caso era la que estábamos hablando hace rato, ¿cierto? Sí, Eso, y cómo esa ley de tierras se enmarca en lo que es. Entonces, por ejemplo, estoy inventando, la ley de tierras dice que tiene que haber una reforma agraria. Esa reforma agraria no la va a haber. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿yo cómo hago para que eso tenga sentido en mi investigación? Ah, ya, es que mis campesinos están esperando una reforma agraria. Listo, entonces sí tiene sentido. ¿Ves, Danilo? Entonces hay que encontrarles la coherencia y el sentido de esa ley a la luz de mi investigación. Porque si no se te vuelve todo y todo va a ser importante. La ley de tierra, la ley de víctima, la ley del menos de esfuerzo, la ley de Murphy, la ley, mejor dicho, todas las leyes. listo, profe. Ya me aclaró la duda que tenía. Muy bien. Y escoge las principales, las mejores, las que se acerquen más a tu investigación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ninguna. Está bien. Chicos, anunciado. Dentro de 8 días vamos a seguir con el marco metodológico, pero ya para dentro de 8 días también, o finalizando el día dentro de 8 días, ya debemos tener listo todo nuestro marco referencial. ¿Qué es nuestro marco referencial? Marco teórico, marco conceptual, marco contextual, marco histórico de ser necesario y marco legal. ¿Vale? Al menos esos 5 marcos. En la próxima clase les agradezco también que traigan dentro de la propuesta de investigación que fue aprobada el acercamiento al marco metodológico que ustedes habían construido, de tal manera que con el marco metodológico que ustedes tengan, podamos avanzar en la construcción ya del definitivo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en torno a las tareas, a las actividades que tenemos para dentro de 8 días? ¿No? Listo. Entonces en la clase, en el Moodle, va a quedar la actividad para que sea subido todo el marco referencial. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios, ustedes tienen mi número de WhatsApp, si no mi correo electrónico y en esta horita y media que nos queda aquí en el Google Meet. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, si no es más, si no tienen preguntas, inquietudes, espero que les rinda. Por favor, no se olviden, yo voy a estar aquí conectado. Si tienen dudas, comentarios, preguntas, para que se acerquen por acá. Desconéctense un ratico, pero vuélvanse a conectar o estén pendientes, por favor, de este tema. ¿Listo? Les mando la mejor energía. Cuídense, que descansen, paz para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe.